En la actualidad nos ocupamos de que niños y niñas no estén expuestos a lo más doloroso de la vida. Los niños de ayer, sin embargo, especialmente en el mundo rural, tenían que hacer distintos trabajos y aprendían sobre el mundo sin paños calientes. La infancia en la cultura tradicional y su reflejo en el lenguaje. En la sociedad tradicional y en particular en el mundo rural, el niño es una pieza imprescindible del engranaje del grupo. Muchas de las costumbres y tradiciones populares y también de las hablas locales nos descubren un papel de los niños que hoy hemos relegado al olvido. Por ejemplo, ese dicho tan conocido de que el trabajo del niño es poco, pero el que lo desprecia está loco, pues nos da alguna pista en relación con la vida laboral del individuo desde la infancia que debería invitarnos a reflexionar. Paco Blanco, que es etnógrafo y filólogo, es uno de los habituales colaboradores de este programa. Esta es su tercera colaboración en esta cuarta etapa, la tercera etapa confinada de la lengua desatada. Paco, ¿qué tal? Bienvenido. Pues muchas gracias, me siento muy privilegiado por poder participar de esta lengua desatada tuyana. Y nosotros de tenerte, claro. Empezamos esta última temporada hablando de brujas contigo, hemos hecho un repaso al papel de la mujer en la cultura tradicional y a las palabras que definen ese papel, y hoy has querido traernos algo de lo que hemos ido picoteando a veces en el programa, pero hoy lo vamos a aglutinar porque es todo lo que tiene que ver con el mundo de los niños y las niñas, porque ahí también tenían papeles bastante diferenciados, ¿no?, en la cultura tradicional, y algunas palabras relacionadas con ello que hoy ya prácticamente están en desuso, ¿no? Exactamente. El mundo infantil en la sociedad tradicional tiene planteamientos bastante distintos a los que estamos acostumbrados a contemplar hoy. De manera que cuando tú analizas cómo el niño tiene presencia en todo, en la relación con los adultos, en la relación entre ellos, el mundo de los juegos, en algo que es el eje capital de este programa, que es el lenguaje, ¿no? Pues también cómo los niños acceden a un aprendizaje directo del lenguaje y del territorio. Yo no sé hoy si en los programas de enseñanza, si en el currículum de educación primaria sigue existiendo el conocimiento del medio, el cono, que decían los críos en el cole, ¿no? Naturales, decíamos nosotros entonces. Bueno, sí, claro, pero en nuestro caso, medio, nunca mejor dicho, es decir, es que ese conocimiento del medio, que es el conocimiento del territorio, en la tradición nos proporciona un lenguaje, un léxico que estamos perdiendo, de plantas, de árboles, de lugares, de los topónimos, de los mitos asociados. Todo eso realmente ha desaparecido y los niños dicen, hay un pájaro, hay un árbol, una hierba. No, ¿qué pájaro, qué árbol, qué hierba? ¿No? Claro, estos niños de la cultura tradicional de los que hoy vamos a hablar, pues vivían en otro mundo muy distinto al que ahora viven afortunadamente nuestros niños. Y sobre todo en el mundo urbano. Claro. Estamos hablando de que la gran mayoría de los niños y de las niñas del mundo infantil hoy se desarrolla cuantitativamente en el mundo urbano. Claro que sí. Y niños y niñas ahora van a bibliotecas como esta, de la Torrente Ballester. Nosotros estamos justo en la zona infantil y se encuentran pues, con libros a su alcance, donde pueden leer nombres de cosas, pero no las ven realmente en la naturaleza. Y mientras tanto, los niños de entonces pues, hacían, por ejemplo, muchas labores, muchas que tenían que ver con el campo. Algunas veces hemos hablado de chavales que tenían que subirse al trillo, ¿no? y trabajar en el campo haciendo pequeñas labores, pero realmente era un trabajo. Mira, la incorporación del niño al mundo laboral en la sociedad tradicional es radicalmente distinta a como se contempla hoy. El acceso al conocimiento del trabajo era un acceso directo. El aprendiz, esa figura que ha desaparecido hoy, era capital, pero el aprendiz en el mundo rural era desde bien pequeño, de manera que tú mencionas una tarea que se le pedía a los niños, que era la tarea de trillique. El trillique, que se sube al trillo, que alguna vez lo hemos comentado, no es que te subas al trillo, te duermas tranquilamente y disfrutas mientras los animales pasan por la parva y trituran la mies. No, 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 el trillique no puede dormir, el trillique tiene que hacer que los animales vayan cambiando de lugar, evitar que los excrementos se mezclen con el grano, es decir, era una tarea comprometida, era en definitiva el trillique se sentía depositario de la confianza de los adultos y de esta manera contribuían a un proceso de maduración más rápido y que empezaba de manera más temprana también.
Esta es la primera palabra que apuntamos. Bueno, la primera sería aprendiz y la segunda es trillique. Y después tengo aquí una lista de palabras que tú en alguna ocasión has ido desgranando. Por ejemplo, el pigorro. ¿Qué es el pigorro? El pigorro es ese niño al cual también pueden ser niñas, no es exclusivo de los niños. El pigorro es el niño o niña al cual se le piden tareas muy pequeñas, pero que son imprescindibles. Por ejemplo, cuando están los segadores en el campo, hay que llevarles agua porque se les ha acabado, entonces se le lleva un botijo con agua nuevo. Bueno, pues es decir, es un nivel de responsabilidad pequeño, pero esos niveles van poco a poco creciendo. El pigorro es el que lleva la comida, el que lleva el botijo, el que hace estas pequeñas tareas que libera a los adultos de perder tiempo haciéndolas. De manera que estamos ante una manera de aprovechar al niño e, insisto, irle dando pequeñas responsabilidades que también le permiten ir observando esa práctica, esa observación directa del trabajo que le permitirá poco a poco aprenderlo también. ¿Y qué es un atarín? Los atarines y atarinas son las personas que en las cuadrillas de segadores se ocupan de ir atando los haces. Eso en una sociedad en la cual hoy ya no es que esté mecanizada la recolecta, sino que está hiper mecanizada, pues es difícil de entender. Pero antes los segadores que iban a mano con su hoz cortando la mies y haciendo pequeños montones, detrás iban las mujeres y niños y niñas haciendo este oficio. Mujeres, niños y niñas, todos son los atarines o atarinas. Cogen y con una parte o con un manojo de mies atan, ni siquiera con cuerdas, que eso ya lo hacían las máquinas, ¿no? Estamos hablando de unas técnicas. Yo de niño, cuando ayudaba a mi abuelo a segar, me maravillaba la técnica para conseguir atar con aquel manojo de mies, hacer el haz, ¿no? Bueno, pues ese es otro oficio que se les da, es un oficio teóricamente menor, pero imprescindible, claro, porque hay que ir agrupando la mies en pequeños haces. Así que todo esto lo has vivido en primera persona. ¿Has sido trillique, pigorro, sí, atarín? Sí. ¿Has sido revecero? ¿Qué es un revecero? No, porque nunca me tocó hacer esto. El revecero es el que se encarga del revezo, es decir, de cambiar, es decir, cuando una pareja de animales están cansados y hay que llevar otra, este recambio de la pareja es el revezo. El revecero es quien se encarga de llevar la pareja de animales que están frescos para trabajar. También el revecero es el que lleva a los animales, por ejemplo, a beber agua. Entonces, bueno, esas pequeñas tareas vamos viendo cómo entre ellas se complementan. Así que el revecero era como el que hacía el relevo, vamos, sí, ¿no? Rabadán es una palabra que tiene que ver, aquí ha salido en alguna ocasión, con el mundo de la ganadería, claro. Sí, en nuestra tierra Rabadán es el niño que sirve de ayudante del pastor, ¿vale? De manera que el pastor sería el profesional y el rabadán es el aprendiz que está a su lado viendo cómo hay que manejar un rebaño y haciendo las tareas que son propias del pastor. Cuando hemos hablado de las mujeres, sí, aquí apareció la palabra roya, que sí, es esa mujer que se encarga del cuidado de los niños. ¿También entre los propios niños hacían esa misma tarea unos con otros? Fíjate, en ese caso estaríamos más hablando de un trabajo propio de niñas que de niños. Se les encomienda a las niñas por considerar que tienen una cualificación o una tendencia innata. Tendrá que ver, si quieren, con estereotipos creados sobre la mujer, como queramos. Pero la realidad es que comúnmente el papel de roya solía ser femenino. A veces también los hombres hacen de rollos, pero no es lo común. O bien mujeres adultas o bien niñas de 8, 9, 10 años a las cuales se les puede encomendar con una cierta confianza cuidar de los niños pequeños. Que cuiden a los pequeños. Los vianderos y aguadores tienen mucho que ver con lo que hemos dicho claro, antes, con el pigorro, ¿no? Los vianderos son los que llevan la comida a la gente que está fuera de la casa haciendo labores en el campo, y los aguadores, en general el aguador no es tanto el que lleva el agua como el que acarrea el agua, el que va a la fuente, o a veces van con animales, se les llevan los animales que le permite esto llevar varios recipientes, varios cántaros o varias cántaras, y generalmente el oficio de aguador también se le encomienda a los niños. Los encalcadores de cosas diversas, ya los has mencionado aquí. También me tocó. ¿También has sido encalcador? Sí, y probablemente de los oficios que yo recuerdo de la recolección es el que recuerdo con más desagrado.
El encalcador es el niño, porque esto se le encargaba a los pequeños, que se sube al carro cuando ya se ha terminado, se ha trillado todo, está limpio el grano, hay que recoger la paja. Esa paja triturada con el trillo hay que subirla a un carro que tiene una red grande para poder acopiar la mayor cantidad de paja, y es el niño el que se sube arriba y espera que los mayores, con las briendas, que son herramientas amplias para echar grandes cantidades de paja, pues va apretando, saltando, pisando la paja para que se vaya, para que entre una mayor cantidad. Yo recuerdo que además nos poníamos un saco por encima, pero no era esto lo peor de todo, porque eso al fin y al cabo es en un espacio abierto, lo hacías en la era. También encalcador es el que pisa, el que encalca la paja, pero dentro del pajar. Y dentro del pajar duro, era, ¿no?, espantoso, porque el polvillo que genera te ahogaba. Eso es lo que peor recuerdo yo de todos los trabajos de esa tarea. De la recolección. En alguna ocasión, yo creo que la expresión era encalcador de los farinatos. Sí, el encalcador. Porque claro, había encalcar es presionar, claro, para que el encalcador de verdad necesario, el de la paja. Sí, y además eso nos viene bien porque recordamos también cómo a veces, yo hablo de que es una pedagogía hoy absolutamente incomprensible, y absolutamente reprobable desde la pedagogía actual, ¿no? En la pedagogía tradicional, la enseñanza del niño a afrontar las dificultades, las hostilidades de la vida, ese aprendizaje se hacía de manera brusca. ¿Cómo? Sometiéndoles a bromas que eran auténticas humillaciones, y decíamos que en la matanza esto era muy común. Claro. Se le mandaba a casa de un vecino a buscar la máquina de aguzar las cuchillas o el encalcador de los farinatos, es decir, una teórica, una herramienta teórica que permite apretar el farinato. Eso no existe. Claro, entonces, pero no es raro que los niños se lo tragasen, o bueno, claro, los niños o los adultos, porque dices, si hay un encalcador de la paja, ¿por qué no va a haber de los farinatos? ¿No? El niño se lo tragaba, era sometido a una broma, a una humillación, pero insisto mucho en que también hay que entender cómo la pedagogía en el mundo rural es una pedagogía que tiene que ver con las clases populares, las clases más bajas, en las cuales hay una verdadera obsesión para que el niño pierda cuanto antes la inocencia, porque esa pérdida de la inocencia le prepara para defenderse de muchas cuestiones complejas de la vida cotidiana. Eran formas pedagógicas de su momento. Pues, aquella pedagogía, ¿no? De aquella manera, ¿no? Encalcadores, vianderos, aguadores, espigadores. Yo decía que eso de vete a espigar tiene que ver con esto, porque espigar tampoco era una tarea era sencilla, pero bueno, latosa, ¿no? Entonces, lenta. Porque, vete a espigar, es como, bueno, déjame en paz, vete por ahí, ¿no? Espigadores y espigadoras lo que hacían eran recorrer aquellos terrenos que han sido segados, porque siempre quedan espigas sueltas. Entonces, para llegar al máximo aprovechamiento, o bien se llevaba un rebaño que aprovechaba, las ovejas saben aprovechar bien las espigas que quedan sueltas, o bien se iba con un cesto, con un saco, cogiendo las espigas que quedaban sueltas, y que era una cantidad apreciable, es decir, no fundamental, pero ese trabajo llevaba mucho tiempo, y por eso sería normal que se mandara a los niños a espigar, porque de momento te dejaban tranquilo. Claro. Bueno, entre todas estas tareas que hacían los niños, lo que estamos hablando es que enseguida se enfrentaban al mundo, que enseguida tenían que trabajar, que les hacían estas bromas pesadas un poco para que espabilaran, ¿no? Porque a los niños en ese momento se les trataba pues, de una manera muy distinta a como los tratamos ahora, en la que tratamos de protegerlos, quizá en algún momento de más, cuando somos ultraprotectores. Pues, por ejemplo, a los niños procuramos no hablarles de la muerte, procuramos no hablarles de los hechos dolorosos, cosa que antes se ocurría, ¿no? Por ejemplo, la muerte se mencionaba en ese momento, esas palabras tabú sí que estaban presentes, y no solo las palabras, ¿no? También los hechos. Exactamente. Mira, la incorporación del niño a la sociedad en la que él va a desarrollar su vida era una incorporación paulatina pero integral. De manera que la incorporación al conocimiento y la experiencia de la muerte eran incorporaciones muy tempranas, muy tempranas. A los niños se les permitía, yo recordaba, alguien me preguntaba hace unos días, una estudiante que estaba haciendo un trabajo sobre el tema de la muerte en la tradición y me pedía algún consejo. Yo contaba en mi libro La muerte dormida, contaba esto que ya no lo recordaba porque desde hace muchos años, y hay un episodio que a mí me marcó de niño, y es que viviendo en Salvatierra de Tormes, donde pasé una parte muy feliz de mi infancia, en Salvatierra de Tormes pues murió
murió un niño y a mí mi padre, calculo que tendría 6, 7 años, 8 máximo, murió un niño pequeño y mi padre me dijo que si no me importaría portar con otros niños el féretro de aquel niño pequeño, un féretro blanco y pequeño. Y a mí aquello me aterrorizó y no dije que no, porque me dio mucho miedo, pero la verdad es que esto era muy común, el que los niños portaran los féretros de otros niños que fallecían, suponían su incorporación a la liturgia de la muerte. A los niños se les permitía acceder a los velatorios que se hacían en las casas, de manera que veían muertos. Entonces, esta experiencia de la muerte que hoy se le sustrae a los niños de manera, a mi modo de ver, muy equivocada, lo que hacía era que el niño también tuviera digamos, un sentido cotidiano, familiar de la muerte. La muerte siempre va a ser traumática, no quiere decir que con esto que estuvieran encantados, pero esa experiencia les permitía no vivir esos choques tan grandes que hoy en esta sociedad tan distinta de la tradicional se viven, ¿no? Por eso yo creo que ese aprendizaje es un aprendizaje más natural. Y cuando se hablaba de cuestiones que los niños era mejor que no oyeran, había una expresión que no sé si hemos traído ya en este programa o ha sido en otro contexto, que es esto de cuidado que hay ropa tendida, ¿no? Tendida, sí, es como una expresión en clave que los niños evidentemente conocían ya, pero entre los adultos era muy común, no, ese tema no lo vamos a tocar, entonces para decir, oye, cállate, que hay... Están los niños. Sí. Es verdad que se aplica no solo con los niños, se aplica también con adultos que entendemos que no es conveniente que escuchen lo que estamos diciendo, ¿no? Esa expresión de hay ropa tendida es verdad que nosotros la focalizamos mucho en el mundo infantil. Los adultos no querían que escucharan, los niños que oyeran lo que se estaba hablando, temas delicados de diversa índole, y a veces los niños también se buscaban sus estrategias para que los mayores no supieran lo que estaban diciendo, ¿no? Con Sí. juegos de palabras, eso lo hemos hecho también Sí, nosotros claro, de mira, pequeños. además aquí hemos traído una palabra. Los niños tienen necesidad de compartir sus secretos y de tener secretos creyendo que los adultos no pueden acceder o intentando asegurar que los adultos o los desconocidos no accedan a esos secretos. Traíamos una palabra, la palabra rinche, ¿no? El rinche, Ese lugar sí. secreto donde tenemos aquello que no queremos que los demás sepan dónde está, ni cómo es, ni nada. La palabra rinche, pero también yo recuerdo de niño muchas veces escuchar, esto lo oíamos más en las niñas que en los niños, cuando queríamos decir, ¿qué hora es? Por ejemplo, ¿no? Pues si queríamos que nadie se enterara, decíamos, tiqué, tío, tirá, ties, es decir, yo ahora me resulta difícil, porque claro. no tengo la cabeza, la mente preparada, ¿no? Pero el ponerle ese ti, como un prefijo de la sílaba correspondiente, esto era muy común. Y creíamos que con esto los demás no se enteraban. Mentira, ¿no? Pero esa creencia de que tenemos la posibilidad de disponer de un lenguaje, de un lugar secretos, eso es muy importante en el mundo infantil, ¿no? Y luego estaba la tradición oral de los cuentos, sobre todo, que ayudaba a fijar palabras y ayudaba también a ejercitar la memoria. Antes de empezar aquí esta conversación hemos hablado de un cuento al que le tenemos mucho cariño a ambos, Sí. seguro que muchos de los que están en casa, que es, yo lo llamo el gallo Quirico Sí. y tú el gallo Perico. Perico, ¿no? sí, quizás el nombre más conocido, pero tiene ciertas variantes, tanto en el nombre como en el desarrollo. Mira, la literatura, lo que sería el folclore literario infantil, es enormemente rico, porque hay que combinar las trabalenguas, los acertijos, las adivinanzas, los cuentos, y los cuentos no solo son, entendemos este que tú mencionas, que es realmente un recurso memorístico, es para potenciar la capacidad, para entrenar la memoria, ¿no? Entonces es el más conocido, el cuento Perico, el cuento Quirico, que iba a la boda de su tío Tirulico el Chico, se encontró con un excremento, dijo, si pico, me unto el pico y si no me voy con hambre. Picó y se untó el pico. Siguió más adelante y se encontró con el agua, por ejemplo. Bueno, ahí vas incorporando el agua a la oveja, el lobo, el perro, no sé qué. El fuego, claro, y tienes que el palo, el fuego, y vas incorporando todos y tienes que irlos recordando. Seguro que la mayor parte de la gente que nos escucha recuerda alguna variante o versión de este cuento que, insisto, tenía esa función como han tenido la función de favorecer eso que ahora se llama la psicomotricidad, pequeños cuentos breves. Probablemente el primer cuento que se le cuenta a un niño es el de los 5. Ya el niño hace los 5 lobitos, no se entera, pero nosotros, con nuestra forma de contarlo rítmica, hacemos que el niño
presta atención al movimiento de la mano, 5 lobitos tenía la loba, etcétera, y un poquito más adelante ya nos atrevemos a crear personajes con la mano. Este fue a por leña, este la cortó, este se encontró un huevo, este lo frió y este, como era el más gordito, se lo comió, o al revés, ¿no? Este, como era el más pequeño. Bueno, estamos poco a poco progresando en el conocimiento de la narrativa y cómo esta narrativa también tiene utilidad. Pensamos que en la sociedad tradicional todo era demasiado no sé, que no tenía una función específica. Todo tiene una función específica en el mundo tradicional, desde estos pequeños relatos al conocimiento del lenguaje, del léxico, como estamos viendo. Pequeños juegos de palabras, expresiones, acertijos, trabalenguas, cuentos, todo eso también está en el aprendizaje de la lengua de los pequeños y en el aprendizaje de la vida. Bueno, Paco, pues llegando casi al final de este programa, en el que nos hemos dedicado a niños y niñas, en el que me estoy imaginando muchas de las cosas que me cuentas, porque como tienes de fondo un precioso dibujo en el que hay un plano más fantasioso. Qué maravilla, y la un capacidad plano más creativa. real, está el campo detrás de ti, en el que podría haber trilliques y en fin, todos estos personajes, vianderos, espigadores. Pues ya llegando al final, voy a pedirte, como siempre, que nos traigas una recomendación de un libro. A ver qué nos has traído hoy. Pues mira, siguiendo un poco en la línea de los últimos encuentros, yo creo que es bueno que la gente conozca que hay una bibliografía que nos puede llenar el interés por ciertos temas que vamos tocando. Hoy hemos mencionado, aunque sea de pasada, la importancia de los acertijos y de las adivinanzas. Hay unos autores, los más reconocidos en este país, que son José Luis Garfer y Concha Fernández. Ambos han escrito diferentes versiones y diferentes ediciones del Adivinancero Popular Español, muy interesante, porque además han hecho un trabajo de recopilación de adivinanzas populares. También tienen un volumen de acertijero, que hay alguna pequeña diferencia, pero la adivinanza va más en la línea de aquello que tiene una rima, que está pensado casi más específicamente para los niños. Los acertijos se piensa un poco que pueden ser más no tiene por qué tener esa rima, y que además es más abierto a otro tipo de personas, a más adultos, adolescentes. Pero bueno, ese Adivinancero Popular Español la gente lo va a disfrutar, porque las adivinanzas, al menos a mí me pasa, producen una seducción muy singular, ¿no? Así es, incluso cuando somos mayores, o sea, de niños por supuesto, pero de mayores también. Bueno, Paco, y lo que yo llamo palabra chunga, la palabra negativa que hoy queremos destruir ahí con nuestra destructura de palabras. No es que sea una palabra espantosa, pero en la medida en que tiene que ver con los niños y en la medida en que a veces hablamos de cómo esta sociedad, y yo muchas veces he tenido 2 hijos y me ha preocupado, pues como a todos los padres les preocupa, la educación, ¿no? Yo hoy cuando observo a los niños estos berrinches que depende tal, recuerdo una palabra muy sonora, que es la palabra remosqueta. Remosqueta. Le dio una remosqueta, es un cambio brusco de temperamento, de sentimiento, que hace de enfado, es un enfado de repente. Bueno, pues esa remosqueta, que me parece que es algo que a los niños hay que acostumbrarles a controlar y que no puede uno permitirse, por ellos mismos. Es no una por rabieta, ¿no? Es una rabieta, remosqueta. Sí. No necesariamente esa rabieta tal como la entendemos de gritar, de chillar, sino ese cambio repentino que a veces desemboca en la... Sí, que te da un aire por lo que sea y te entonces, enfadas bueno, y a la si te vengar. parece, Sí. en cuanto que... a mí es una palabra que me gusta mucho, es muy Sí. pero no me gusta lo que significa. Podría estar aquí, pero no nos gusta lo que Así significa. Que, si te parece, claro. y si le parece a los Así espectadores... que la vamos a triturar. La trituramos. Remosqueta. Yo no la había oído, Paco, así que a partir de ahora aquí también, queda. Si puedo utilizarla en algún momento, lo haré. Y vamos a ver cuál dejamos en esta caja de palabras bonitas. Pues bueno, hablábamos antes de cómo los niños aprenden a conocer el medio, ¿no? Y lo importante que es que sus padres y sus abuelos les enseñen la diversidad en un léxico que afecta al territorio, al entorno, ¿no? Bueno, pues como estamos en época de ello, voy a traer una palabra muy de Salamanca, que es la palabra regajo. Regajo. ¿Qué es el regajo? Si yo digo que es la pamplina o es la maruja, enseguida lo van a entender todos los espectadores. Esa ensalada que con estas lluvias, hasta que, en fin, llega la primavera y entonces se abren las flores y ya no, esa hierba ya no está. Bueno, pues la palabra
regajo, si te parece, es la Sí. que aportamos, teniendo en cuenta que nos invita también a conocer. Mira, ahí, por ejemplo, me acordaba, decir, antes de entrar, me recordaba dos palabras que por mi pueblo, que es de la zona de la Raya, se utilizan para hablar de los vencejos, que es la palabra arcángel y la palabra guirri, que es lo conocerá poca, Arcángel y Guirri, ¿no? O en mi pueblo, en Pedrosillo de los Aires, donde tengo la casa, no nací ahí, pero también es otro de mis pueblos, se utiliza mucho la palabra dolonsilla para hablar de las comadrejas. Bueno, pues esos lenguajes, esos léxicos vernáculos, también, si me permites, invito a reivindicarlos hoy con esta palabra, con este regajo. Claro, como no, es lo que siempre hacemos en este programa y lo que hacemos especialmente en este espacio con Paco Blanco, siempre dedicado a la cultura tradicional, con todos estos flecos que nos deja en el ámbito lingüístico. Etnógrafo y filólogo Paco Blanco, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa, en el tuyo. Nos vemos en una próxima edición. Gracias por venir. Un placer. Nosotros nos vamos, ya saben, nos encontramos con más lengua desatada. Adiós.